Con el favor del Señor, hoy vamos a estar viendo, continuando, la carta de los Filipenses. Si quieren ir buscando, vamos a hacer la continuación del mensaje de hace unos domingos. Con la gracia de Dios pudimos ver en el capítulo 1. Vamos a continuar viendo hoy, si el Señor lo permite, capítulo 1, versículo 12 al 18, pero quiero que tengamos presente el versículo 21 también, así que vamos a estar leyendo hasta el versículo 21. Y antes de hacer la introducción a esta porción, vamos a orar a nuestro Señor. Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí en este día donde recordamos la persona y obra de Cristo, como oraba el pastor Colby, su resurrección. Señor, que no es un mero concepto, es una verdad y es una realidad que tiene que impactar y causar efecto en nuestra vida, la resurrección de Cristo, porque es por eso que nosotros vivimos. Para aquel que murió, pero no solamente murió, sino que resucitó por nosotros. Señor, ayúdanos a ver un poco de esa verdad y de lo que tú quieres enseñarnos a cada uno de nosotros para poder vivir en esta vida para tu gloria, Señor. No es algo que podemos producir nosotros, es algo que tú produces y que usas meros instrumentos de barro, débiles, incapaces, pecadores, pero que han sido perdonados por tu gracia, que han sido revestidos por la justicia de Cristo. Y eso sin duda que tiene impacto, Señor, en nuestra vida presente y en la venidera. Por eso te rogamos que tú hables a nuestros corazones, que muestres a Cristo como tú quieras en cada uno de nosotros, Señor. Oramos por el obrar de tu Espíritu Santo en eso. Y te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, en esta sección que vamos a estar viendo, la carta de Pablo a los Filipenses, vamos a estar viendo que Pablo pasa de la presentación y las afirmaciones que estuvimos dando del versículo 11. Él pasa de eso al motivo específico que tiene para escribir esta carta a sus hermanos en Filipos. Y déjenme hacer un paréntesis aquí. Disculpen si tomo mucha agua. Estoy con un poco con la boca seca. Y el paréntesis que quisiera hacer es que las cartas que estamos leyendo y que tenemos en el Nuevo Testamento son eso. Son cartas específicas que una persona hacía hacia otras personas. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, no son escritos estrictamente teológicos, aunque hay doctrina y aunque hay enseñanza, sino que son documentos ocasionales donde una persona le escribía a otras personas por algún motivo que estaba pasando allí en ese momento. Obviamente que todo eso es guiado por el Señor, pero si recuerdan, el motivo que tiene Pablo para escribir la carta a los Filipenses, porque es dirigida hacia ellos, si recuerdan, es porque Pablo estaba preso. Los Filipenses en una iglesia amada por Pablo y amada por ellos también hacia Pablo, y los habían ayudado, habían colaborado en el Evangelio con Pablo, y en este momento ellos se enteran y hacen una ofrenda hacia Pablo y mandan a un hermano de su iglesia para que le haga llegar esa ofrenda. Y Pablo aprovecha esa situación para escribir esta carta, agradeciéndoles por eso, pero también dándoles fundamentos de la vida cristiana y aprovechando el sufrimiento que estaba pasando Pablo en Cristo, para enseñarles verdades espirituales que los filipenses debían entender, porque ellos también estaban pasando aflicciones y persecuciones por diferentes situaciones, ¿no? Específicamente por falsos maestros. Entonces Pablo aprovecha todo esto y obviamente esto es
movido, inspirado por el Espíritu Santo del Señor, pero eso no quita que el Señor haya quitado la estructura de las cartas de ese entonces. En ese entonces así se escribían las cartas, y el Espíritu Santo tomó eso e inspiró eso para que las personas que recibieran esa carta entonces la tomaran como palabra de Dios, y para que al llegar a nosotros miles de años después, nosotros tengamos la oportunidad de tenerlo dentro del canon de la Escritura. Pero quería recalcar esto, ¿no? Que no obstante esa verdad, eso no quita la estructura que tenía una carta en ese entonces, y el Señor utilizó esa misma estructura para mostrarle a los filipenses y para mostrarnos hoy a nosotros lo que vive y cómo vive una persona que cree en el Cristo resucitado. Y si hay un título por ahí quizá para este sermón, es eso: lo que vive y cómo vive una persona que cree en el Cristo resucitado. Eso es lo que vamos a estar viendo con la ayuda del Señor. Así que en esta porción que vamos a estar viendo, tiene que ver específicamente con el tipo de vida que vivía Pablo. Y la vida que Pablo vivía, hermanos, era la vida resucitada de Cristo. La vida resucitada de Cristo. Y podemos pensar en Gálatas 2:20 como ese pasaje, ¿no?, que marcó la vida de Pablo, o cómo Pablo veía su vida en esta tierra. En Gálatas 2:20, si recuerdan, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Podemos pensar en ese pasaje y es suficiente, pero déjenme leerles dos pasajes más para empezar a ver esto y cómo era realidad en la vida de Pablo. Vayamos, si tienen algo, mañana a Hechos. Capítulo 25. Versículo 18. Cuando Pablo iba a ser llevado a defenderse ante Agripa, dice la Escritura que Festo le dice lo siguiente a Agripa, versículo 18. Dice: levantándose los acusadores, presentaban acusaciones contra él, contra Pablo, pero no de la clase de crímenes que yo suponía, sino que simplemente tenían contra él ciertas cuestiones sobre su propia religión. Y escuchen esto: sobre cierto Jesús, ya muerto, de quien Pablo afirmaba estar vivo. Esa es la clave de la vida de Pablo. Y eso es por lo que él sufre y por lo que él está sufriendo ahora en este momento. Que él creía y afirmaba que Jesús no estaba muerto, estaba vivo. Y podemos ir también al pasaje de 2 Corintios, ese pasaje tan conocido, 2 Corintios 5, y 15, que dice: pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Versículo 15: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió, y ahí está, y resucitó por ellos. Hermanos, la vida de Pablo y la vida concebida de los cristianos para Pablo tenía que ver directamente con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el impacto y el efecto que esto tiene que traer en nosotros en esta vida. Y recordamos la resurrección de Cristo como cristianos, y este es un día donde lo recordamos de manera especial, por así decirlo. Pero lo que tenemos que entender, hermano, es que la vida resucitada de Cristo no se limita a este día.
para nosotros. O a estas 2 o 3 horas que pasamos en comunión para que de alguna manera podamos sentirnos bien. No tiene que ver con eso. La vida resucitada de Cristo no tiene que ver solamente con un día específico en nuestra vida, sino con todos los días de nuestra vida. No tiene que ver solamente con un momento de nuestra vida, sino con todas nuestras vidas. No tiene que ver con situaciones agradables, sino con todas las situaciones que podamos estar pasando. Todo tiene que ver si estamos en Cristo, y todo tiene que tener un efecto si estamos en Cristo, aún las situaciones adversas, los sufrimientos, porque para eso vivimos, hermanos. Nosotros vivimos para aquel que murió y resucitó de los muertos, y eso significa, hermanos, que nuestra vida cotidiana tiene que estar marcada por esa prioridad, tiene que estar marcada por la prioridad del Evangelio, la persona y la obra de Cristo, sea cual sea la situación que nos encontremos. Y esto es lo que se ve como una realidad, como un obrar del Señor en la vida de Pablo. Era impresionante, si podemos ver sus cartas, era impresionante todo lo que venía y llegaba a la vida de Pablo. Pablo lo transformaba en el Evangelio, sea prosperidad, sea abundancia, sea tristeza, sea escasez, sea compañerismo, sea soledad, lo que sea que se encontraba Pablo en su vida, era transformado por el Evangelio. Tenía un propósito. Y es impresionante. Y eso es lo que tiene que pasar en nuestra vida. Y eso es lo que decía Pablo para los filipenses que también estaban pasando aflicciones y sufrimientos. Las circunstancias de Pablo eran las cadenas en este momento. Yo no sé cuáles pueden ser tus circunstancias hoy o en este tiempo, pero tus circunstancias y mis circunstancias, el punto de eso es que tienen que tener un efecto, tienen que redundar en el Evangelio, sean cual sean tus circunstancias. Ese es el fin que el Señor anhela, que redunden para el progreso del Evangelio, como íbamos a estar viendo. Y eso es lo que Pablo les dice y les anima a los hermanos filipenses, y es lo que nosotros también tenemos que conocer. Así que, hermanos, quiero que veamos esta porción del versículo 12 al 18, pero como dije, teniendo el versículo 21 como eje central. Así que vamos a leer primeramente el versículo 21, que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que en el original esa palabra no está, así que se leería como el vivir Cristo, el morir ganancia. Y esto no es una frase bonita, hermanos, que como cristianos tenemos que recordar o hacernos un cuadro, aunque se podría hacer, pero no es solamente para tenerlo ahí, es una realidad para cada uno de nosotros si estamos en Cristo, la vivamos o no, es una realidad. El vivir Cristo, el morir ganancia. Esto es una realidad, hermano, tan profunda, tan potente, que cuando es revelada por el Espíritu, como le sucedió a Pablo, es lo que marca su vida. Si nosotros vemos la vida de Pablo, podemos ver que su vivir era una persona, sea cual sea la situación en la que se encontraba, era Cristo. Y el morir, su pensar, entonces, si nuestro vivir Cristo, entonces el morir ganancia. Eso es lo que marca la vida de Pablo, hermanos. Y eso es lo que lo lleva a responder en humildad, en dependencia, en confianza, en sumisión ante cualquier situación que él esté pasando. Es lo que lo sostiene, hermanos. Es la persona y la obra de Cristo lo que lo sostiene. No es su buen conocimiento, porque él lo tenía. Él lo tenía. Y él, el filipense, se encarga de aplastar todo eso, de pisotear él mismo todo eso. Yo lo considero todo eso como basura a fin de ganar a Cristo. Él tenía el conocimiento que ninguno de aquí tiene. Yo puedo estar seguro de eso. Ninguno de aquí tiene ese conocimiento que él tenía del Antiguo Testamento, de la ley, de todo. Pero él lo considera como basura.
¿Qué es lo que le sucedió a Pablo para que dijera eso? Una persona. Le sucedió Cristo. Lo que a él lo sostenía era Cristo y su palabra. Hermanos, ¿qué significa eso? Que de la misma manera lo que nos sostiene a nosotros, lo que nos va a sostener a nosotros, no es nuestro buen conocimiento, no es nuestro buen manejo de ciertas doctrinas. Hay tantas cosas en la vida, hermanos, que son como una compactadora, se dice, ¿no? Industrial, esas que aplastan con tanta fuerza que todo lo que nosotros creímos que sabíamos. Hay situaciones, hermano, y créanme que yo lo he visto en mi propia vida, pero lo he visto cercanamente, que empieza a comprimir todo, a aplastar todo, que todo lo que uno sabía empieza a hacer nada, empieza preguntas, no entiendo lo que esto, lo que sea, porque nuestro descanso estaba en meras cosas y no estaba en una persona. Y Cristo lo dijo en otras palabras, ¿no? Cuando Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Su buen conocimiento lo va a sostener en este mundo. Por lo que ustedes sepan de mí, lo va a sostener más que nada. ¿Dijo eso? Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo, dice Cristo, he vencido al mundo. Así que vamos a leer, hermano, estos versículos. Habiendo leído el versículo 21, vamos a leer del versículo 12 al 18. Y Pablo dice, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Versículo 15 dice, algunos a la verdad se dedican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y versículo 18 dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Así que, hermanos, desde la perspectiva de los filipenses, Pablo debería estar expandiendo el Evangelio. ¿Y qué podría ser peor para esa causa que estar preso? Pensemos humanamente, por así decirlo. ¿Qué podría ser peor que eso? Ese es el pensamiento de los filipenses. Pablo está preso, nuevamente. Él es apóstol, él tendría que estar expandiendo el Evangelio. Ahora ya estando preso, ya todo esto se va a terminar, se va a acabar. Y si somos sinceros, así pensaríamos y pensamos nosotros, ante nuestras situaciones y ante las situaciones de los demás. Bueno, yo tengo un llamado, o yo quiero predicar el Evangelio de Cristo, pero con estas situaciones no puedo. Es imposible. O pensamos de otro, bueno, sí, pero si te pasa eso, olvídate. Ya no hay esperanza. Eso es lo que nosotros pensamos. Eso es lo que nosotros pensamos. Y eso es lo que pensaban los filipenses de Pablo en sus circunstancias. Pero Pablo dirá que lo que parece malo en realidad, ¿sí?, en Cristo es bueno. ¿Por qué? Porque Dios lo estará utilizando para bien y para el progreso del Evangelio. Por eso en el versículo 12, Pablo empieza con esta frase que dice, quiero que sepan, hermanos, quiero que sepan. Así que, diciendo esto, Pablo está llamando la atención de los hermanos en Filipos. Usando este tipo de indicadores, nosotros lo usamos para resaltar
que lo que viene es de suma importancia y es algo que nosotros tenemos que prestar atención. Y Pablo diciendo esto, está haciendo eso mismo. Y les dice en versículo 12 al 14, les dice: quiero que sepan, hermanos, esto, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Así que desde la perspectiva de los filipenses, la prisión de Pablo significaba un enorme obstáculo para el progreso del Evangelio. Un enorme obstáculo. Sin embargo, con todo lo que les dice ahí Pablo, echa por tierra todas esas perspectivas que tenían los filipenses, afirmando que en lugar de estorbar el Evangelio, estas circunstancias en Pablo sirvieron más bien para hacerlo avanzar. Es como que Pablo les dice: ustedes están preocupados por mí, por mi situación, porque estoy en prisión, pero recuerden, la palabra del Señor no está presa. En realidad todo esto ha servido para el progreso del Evangelio, y Pablo más adelante lo va a demostrar en los versículos siguientes. Así que, hermanos, lo que está haciendo Pablo aquí es derrumbar toda la perspectiva humana que tenían los filipenses del obrar del Señor. Esto debería haber caído como una bomba en la cabeza a los hermanos filipenses, destruyendo toda su perspectiva. ¿Por qué, hermanos? Porque principalmente no es lo que nosotros pensamos que es bueno para el progreso del Evangelio. No es principalmente lo que nosotros pensamos que es bueno. Es lo que el Señor quiere utilizar para bien y para el progreso del Evangelio. Es diferente. Es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque eso a nosotros nos deja ahí, recibiendo lo que el Señor quiera darnos. No nos tiene como protagonista a nosotros. Es Dios, es el Señor quien orquesta todas nuestras situaciones. Entonces no es lo que nosotros pensamos que es lo bueno, es lo que el Señor quiere utilizar para bien y para el progreso del Evangelio, lo que cuenta. Es eso. Y si en la vida de Pablo tenían que ser prisiones, él con gozo. Si eso iba a hacer progresar el Evangelio, él con gozo lo recibiría. ¿Por qué? Porque, como dice más adelante, ese era su objetivo. Su objetivo era que Cristo sea conocido, que el progreso del Evangelio sea realidad. Y si eso tiene que ser en aflicción, y si eso tiene que ser en sufrimientos, bueno, con gozo lo recibiré. Si eso es nuestra meta, si ese es nuestro deseo. Si no, no lo vamos a recibir. Obviamente, porque vamos a estar pensando en nuestro bienestar. Pero lo que leía hoy Lucas fue hermoso al principio de la reunión. Nosotros pensamos naturalmente que el Señor no va a usarlo. ¿Cómo puedo usar los sufrimientos? ¿Cómo puedo usar sufrimiento en mi matrimonio? ¿Cómo puede usar sufrimientos para con mis hijos? ¿Cómo puede usar sufrimientos en escasez, en falta de empleo? ¿Cómo puede usar sufrimientos en un montón de índoles de enfermedad? Pero es lo que Él hace. Nosotros tenemos que creer que Él está ahí, obrando para bien y para el progreso del Evangelio. ¿Por qué? Porque si ese es nuestro objetivo, de esa manera lo vamos a ver. Si nuestra meta es que Cristo sea conocido, Cristo puede ser conocido más bien en mucho sufrimiento de nosotros, más de lo que nosotros pensamos, en vez de que todo esté lindo y todo esté bonito. Pero nosotros no queremos lo que justamente el Señor quiere utilizar en nuestra vida. Y esto es lo que me lleva a esta palabra que Pablo dice más bien. En el versículo 12 Pablo dice más bien. Yo no sé cuáles pueden ser tus circunstancias. Pueden ser circunstancias medianamente difíciles o extremadamente difíciles. Pueden ser circunstancias que están hace poco tiempo, pueden ser circunstancias que están hace mucho tiempo y que parecería que el Señor no obra. Pero, hermanos, sea cual sea nuestra circunstancia, el punto de esto es que cada una de ellas deben redundar para que Cristo sea visto de una manera real en nuestras vidas.
Es lo que Pablo está diciendo aquí. Todas ellas deben redundar para que Cristo sea visto de una manera real en nuestra vida. ¿Está progresando el Evangelio? Pensemos en nuestras circunstancias, pensemos en nuestro sufrimiento, pensemos en nuestras aflicciones. ¿Está progresando el Evangelio? ¿Está siendo Cristo visto en tu vida alrededor de lo que están, lo que te ven, con los compañeros de trabajo, con tus familiares, con los hermanos en la fe, que hace tiempo ven esa situación en tu vida, pero que de alguna manera ha redundado en que ellos ven, ¿no? Y en que uno mismo ve que es el Señor quien lo está haciendo y está obrando algo que no sabemos, pero está obrando en nuestro corazón, está obrando en el corazón de los que nos rodean, y que Cristo ya deja de ser un concepto y es una persona que realmente está viva. Eso es lo que le sucedía a Pablo. Miraban la vida de Pablo y dice, este hombre está afirmando que un hombre que murió está vivo, pero de la manera en que vive y cómo recibe las situaciones, entonces no debe haber error. Cristo, o lo que Él dice tiene que ser verdad. Es el efecto que eso trae, como Pablo va a decir más adelante. ¿Cómo puede ser, hermanos, entonces, que Pablo pudiera decir esto? ¿Cómo puede ser que Pablo pudiera ver sus prisiones y aflicciones de tal manera que Pablo mismo dijera, miren, esto, hermanos, no es lo que parece, no es lo que ustedes piensan, sino que todo esto está sirviendo para lo que realmente me importa, que es Cristo y su Evangelio? ¿Cómo puede ser que Pablo pudiera decir eso en medio de todas esas situaciones? Volvamos a la palabra de Cristo. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Cuál es nuestro tesoro? ¿Quién es nuestro tesoro? O Salmo 37, no sé si recuerdan, David dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así que con eso entendemos, hermano, que las peticiones de nuestro corazón están íntimamente relacionadas a nuestro mayor deleite. Eso es algo para observar en nuestra vida. Las peticiones de nuestro corazón están íntimamente a nuestro mayor deleite. Entonces, si aquella persona, hermano, que su mayor deleite es Cristo, no va a estar pidiendo por un auto, por una casa, por, no sé, querer vivir mejor en esta vida, tener 3 trabajos para tener más plata, y entonces comprarme más cosas. No va a estar girando por ahí, porque no tiene nada que ver con eso. Pero es muy seguro, hermano, que la persona que se deleita en el Señor va a desear con todo su corazón que Cristo sea preeminente en su vida. Que Cristo y el Evangelio sea preeminente en su vida, en sus situaciones, en sus dolores, en sus problemas, en su salud como en su enfermedad, en su vida como en su muerte. Va a estar girando todo en lo mismo, en que Cristo sea preeminente en cada una de ellas y que el Evangelio progrese en medio de todas ellas. Y esto es real en la vida de Pablo, hermano. Esto es lo que vemos en él. Una vida que está consumida por Cristo, una vida que está escondida en Cristo. Y podemos volver a recordar Gálatas 2:20 que leímos. Esta es la perspectiva de Pablo en cada situación. Su vida estaba tan ligada a la persona de Cristo que los sufrimientos, las aflicciones, las prisiones, la abundancia como la escasez, todo servía mucho más al progreso del Evangelio. En este contexto es aflicciones y prisiones. En esta carta él dice, esto sí ha servido mucho más para el progreso del Evangelio. Y volviendo a esa palabra más bien,
significa, hermanos, que si estamos en Cristo, en cada situación, en cada aflicción, sea cual sea, si estamos en Cristo, siempre habrá más bien. Siempre habrá más bien. Aunque no lo veamos, siempre habrá más bien para hacer notorio el Evangelio de Cristo. No para quejarnos y para que esa sea la base de nuestra conversación. Y eso, no sé a vos, pero a mí me duele. Me duele ver mis propias conversaciones, me duele ver muchas veces conversaciones, porque todo gira en torno a eso, ¿no? Al poco tiempo, cuando nos encontramos con alguien, cuando hablamos con amigos, al poco tiempo ya estamos diciendo, ¿y vos cómo estás? Estoy acá, ¿cómo es? Estoy mal. Imagínate la situación de este país, y el otro dice, sí, estamos de mal en peor, y tu familia ahí, no, y tu cosa ahí, mirá, mi auto se rompió, le rompió el parabrisas, con salud me duele la espalda, tengo dolor de cabeza, la verdad que no sé cuándo va a tener. Todo gira en torno a eso. Todo gira en torno a eso, pero no hay un más bien en nuestra vida. No hay un más bien. No hay un redundar en el Evangelio. Y la pregunta que me hice a mí mismo es: ¿hay un más bien en mi vida? En cada situación. Si no lo hay, hermanos, es un claro índice de que nuestro deleite no está en el Evangelio, no está en la persona de Cristo como lo era en la vida de Pablo, por causa de que él sabía que Cristo había muerto, pero había resucitado y estaba vivo, y ahora él vivía para él. Entonces nada ni nadie, o nadie ni nada, y haciendo referencia a sus circunstancias, iban a impedir que él hable de esa realidad en su vida, de que él le pertenecía a otro y de que en eso se basaba su propia vida. Ese es el efecto, hermano, que tiene la manifestación de Cristo en nuestros corazones. Es de vivir para Él, de encontrar un significado. Y yo no estoy hablando de ser optimista. Yo no estoy hablando de eso. Porque los sufrimientos son ¿qué? Son sufrimientos. No vamos a reír de los sufrimientos como para ser optimista, como hoy en el mundo hay muchas frases de ese estilo. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de ser realista. Que si yo estoy en Cristo, entonces Cristo va a usar esa situación en mi vida. La va a usar. Por más de que tenga años pasando por esto, por más de que no entienda esta aflicción o estos problemas o esta tristeza. Ese es el punto, hermanos. Ese es el efecto que tiene la manifestación de Cristo en el corazón de una persona. Que todo lo que vive y que todo lo que enfrenta está relacionado con Cristo. Si no, hermanos, la manifestación de Cristo es algo que entonces conocemos meramente intelectualmente. Sabemos cosas de Cristo, entendemos cosas de Cristo. Decimos que son verdades, hechos acerca de Cristo, pero es más profundo. Es más profundo que aceptar verdades acerca de la persona de Cristo. Es que Cristo sea una realidad en mi vida. Es que lo que dice Pablo es que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso es más profundo. Eso tiene que ver con relación, no con meramente conocimiento intelectual. Y si recordamos, esa es la palabra conocimiento, ¿no?, del anterior mensaje, que tiene que ver no solamente con un conocimiento intelectual, sino con un conocimiento relacional, experimental. Y eso es lo que sucedió en la vida de Pablo. Su persona ya no era prioridad, era otra su prioridad. Era la persona de Cristo. Y Pablo dice en el versículo 13, que todo eso redundó más bien en el Evangelio de tal manera, dice Pablo, de tal manera como, lo dice en el versículo 13, cuando hay un más bien, hermano, en nuestra vida, indudablemente habrá un de tal manera, habrá un efecto en nuestra vida con lo que estamos pasando. De tal manera, dice Pablo, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. Se han hecho patentes
en Cristo. Y aquí debemos prestar atención, hermano, porque no es que sus prisiones, o no es que sus situaciones adversas eran meramente por causa de Cristo, porque Él está diciendo en Cristo, se han hecho patentes en Cristo. Así que Él está diciendo algo más profundo cuando Él está diciendo se han hecho patentes en Cristo. Algo sobre la naturaleza de lo que es el discipulado de Cristo en nuestra vida, de lo que es que Cristo sea nuestra vida. Hay algo ahí que significa eso. No es algo que es solamente que está en el aire, hay algo que baja en nuestra vida y que es real, eso. Y es lo que Pablo dice, participar de los padecimientos de Cristo. Entonces, se han hecho patentes en Cristo. Es porque yo estoy en Cristo que sufro esto. ¿Por qué? Pablo está anticipando lo que les va a decir el hermano Filipenses en capítulo 1, versículo 29. ¿Qué les dice? Más adelante dice, porque a ustedes se les ha concedido esta gracia, ¿no? Que no solamente crean en el Señor Jesucristo, sino que padezcan por Él. Es algo que nos ha sido otorgado como regalo a los creyentes. No solamente a mí, dice Pablo, a ustedes también se les ha concedido esta gracia, de que no solamente crean en Cristo, sino que sufran por Él. Entonces, no estoy diciendo, hermano, que no hay sufrimiento por causa de Cristo. No estoy diciendo eso, porque lo vemos a lo largo de la Escritura y lo vemos hasta el día de hoy. Personas que sufren por la causa de Cristo, porque misionan, porque evangelizan, por lo que sea. Pero también tenemos que entender que vamos a sufrir aflicciones meramente por estar en Cristo. El solo hecho de estar en Cristo va a traer a tu vida aflicciones, va a traer a tu vida sufrimientos, va a traer a tu vida situaciones en que no vas a entender qué es lo que está pasando, pero es por el mero hecho de estar en Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo, anticipando, como dije, lo que dirá más adelante en capítulo 1, 29, o en el capítulo 3, versículo 10. Veamos los dos versículos. Capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Y el capítulo 3, versículo 10, es algo personal de Pablo, que dice que es lo que él deseaba. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Hermano, el solo hecho de estar en Cristo es garantía de que vamos a sufrir esta vida. Y creo que está íntimamente relacionado con lo que dijo Lucas. Es lo que compartió Lucas al principio, es la manera de obrar que tiene el Señor. Por medio de sufrimientos, santificarnos. Por medio de su sufrimiento, hacernos participar de su santidad. Por medio de sufrimientos, manifestarse. Porque son por medio de los sufrimientos, primeramente, que nosotros vemos generalmente nuestra debilidad, nuestra incapacidad. Y es ahí donde Él se manifiesta. Entonces, el mero hecho de estar en Cristo, hermano, traerá sufrimiento. Pero tenemos que entender que Él no es indiferente a tus sufrimientos ni a los míos. Él no es indiferente a los rechazos o al desprecio que puedas estar pasando o a los problemas que puedas estar pasando. Son parte de los sufrimientos del cuerpo de Cristo, que es diferente. Es diferente cuando uno lo ve desde esa perspectiva. Él ha sufrido eso, hermanos. Él ha sufrido rechazo, Él ha sufrido desprecio. Y si nosotros estamos en Él, indudablemente vamos a pasar esas cosas. Si anhelamos ir en pos de Él, tenemos que tomar nuestra cruz. Nuestra cruz implica todo eso. Si queremos ir en pos de Él, si anhelamos conocerle, vamos a pasar sufrimiento. Pero Pablo no solo dice que esto ha servido para que Cristo sea conocido entre los que no creían y que lo habían encarcelado como la guardia pretoriana, había tenido un efecto en ellos. Imagínense, hermano, viéndolo a Pablo 1, 2, 3 días en prisión.
4 meses, 5 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Imagínense el efecto que eso traería a los que veían su vida en Cristo. Y eso tuvo un efecto entre ellos, pero no solamente entre los que no creían o la guardia pretoriana, sino también, dice Pablo, que ha servido para que la mayoría de los hermanos y hermanas de Roma sean valientes en el Señor, a causa de sus prisiones. Sean valientes en el Señor, no en Pablo, sean valientes en el Señor y hablen la palabra sin temor. Y este término, la palabra, la mayoría de veces intercambiable en la vida de Pablo, ¿no? La palabra se refiere a la palabra de Cristo, al Evangelio, a Cristo. Entonces los hermanos, al ver la vida de Pablo, al ver sus sufrimientos, tomaban ánimo en el Señor y predicaban a Cristo sin temor. Predicaban a Cristo sin temor. Así que, hermanos, podemos estar pensando, nosotros como los filipenses, que Pablo tendría que estar libre para hacer progresar el Evangelio, por así decirlo, ¿no? Tenía que gozar de libertad, tenía que caminar, tenía que charlar con otras personas, no estar encerrado. Pero miren el efecto que causó en la vida de Pablo el estar ahí, el pasar ese sufrimiento. No solamente en la guardia pretoriana, sino en la vida de los hermanos que observaban la vida de su otro hermano y cobraban ánimo en el Señor y hablaban la palabra sin temor. Díganme si eso no es el progreso del Evangelio. Eso es lo que está mostrando Pablo a los hermanos filipenses. Entonces, hermanos, Pablo reconocía, ¿sí? no podemos saber si él pensaba o no querer estar en libertad, pero lo que sí sabemos es que él reconocía que era un honrado del Señor y que él aceptaba eso como voluntad del Señor. ¿Para qué? Para hacer notorio a Cristo, no solamente a la guardia pretoriana, sino a sus hermanos en la fe, y que ellos puedan hablar la palabra del Señor. Y esto es impresionante, porque mientras yo leía esto, pensaba, estamos ante alguien para el cual el progreso del Evangelio tenía una mayor importancia que su papel de divulgarlo. El progreso del Evangelio era más importante para Pablo que su papel en divulgarlo. ¿Cuán diferente es eso en nosotros? A él le importaba solamente una cosa, que Cristo sea conocido, que el progreso del Evangelio sea realidad. Y cómo Dios lo iba a hacer, cómo el Señor iba a elegir las circunstancias, dependían de él. Pero Pablo estaba más interesado en eso que en su papel de divulgarlo. Y eso es maravilloso, hermano, ese lograr realmente del Señor en el corazón. Y por eso termina en el versículo 18 y dice, yo me gozo de esto, yo me gozo de estas cosas. Pablo realmente tenía gozo en medio de estas circunstancias por eso mismo. Pero tenemos que notar que Pablo dice en la mayoría de los hermanos ha servido para esto. Utilizando este término hace que nos preguntemos qué de los demás. ¿Por qué Pablo dice en la mayoría de los hermanos? Nos prepara el escenario para ese grupo minoritario que va a estar en el versículo 15. Pablo dice, versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Así que, hermanos, parece que había un grupo que predicaba a Cristo, pero no lo hacía con motivos sinceros. Y esa es la palabra que dimos en el mensaje anterior, que es lo que Pablo desea para los hermanos filipenses, que sean sinceros delante del Señor, porque eso es de vital importancia. Y Pablo dice, parece que no todos los que predican lo hacen con motivos sinceros. El primer grupo mencionado en el versículo 15 son los que predican por envidia, por rivalidad, por contienda, aprovechando la situación de Pablo. Y esa envidia lo vemos en varios pasajes relacionados al fruto de la carne. Lo hacían por la carne meramente. Sí, en Romanos 1:29, en Gálatas 5:21, en Tito 3:3, está relacionado la envidia como fruto de la carne y la rivalidad de la misma manera.
Así que Pablo pone estos dos grupos, este primer grupo en contraste con otro grupo, y lo destaca las diferencias que los separan a uno del otro. Así que un grupo predica por envidia, por rivalidad, no por sinceridad. Y eso es lo que es tremendo, porque al hacer esto, ellos buscaban causar problemas a Pablo, aflicciones a Pablo. Este era el fin con el cual ellos lo hacían. Ellos hacían algo bueno, pero con una motivación egoísta, carnal, queriendo hacer sufrir a Pablo más de lo que estaba pasando. Y eso es por lo que ellos lo hacían a cualquier precio. Por eso ellos usaron el encarcelamiento de Pablo como una oportunidad para promover sus propios intereses y señalar a que Pablo está ahí por algo. Pablo está ahí seguramente porque está pecando, no está diciendo la verdad. Usaban esas situaciones para hacer sufrir a Pablo. Pero hay otro grupo que dice que el segundo grupo predica por buena voluntad, por amor, porque reconocen el papel que el Señor le ha dado a Pablo para la defensa del Evangelio. Y este grupo, hermanos, es indudable que no están mirando sus propios intereses, sino que al igual que Pablo estaban interesados en el Evangelio de Cristo y en el progreso del Evangelio de Cristo, y por este motivo se unen, ¿sí? Están unidos en el mismo sentir y en el mismo propósito que tiene Pablo. A pesar de las circunstancias que está pasando Pablo, ellos predican el Evangelio por amor, cobrando ánimo en el Señor. Y eso es como tiene que ser dentro del cuerpo, hermanos. El cuerpo es uno. Estamos dentro de un cuerpo que es uno. Es Cristo. Las circunstancias pueden ser diferentes en nosotros, pero tenemos que estar unidos al mismo sentir, al mismo propósito. Y esto anticipa lo que Pablo va a decir más adelante en Filipenses. Al final del capítulo 1, capítulo 2, versículo 4, les anima a estar en un mismo sentir, en un mismo propósito, para el progreso del Evangelio. Y el versículo 18 dice, a pesar de todo esto, Pablo dice, ¿qué pues? Que no obstante de toda manera o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Esto es maravilloso, hermano, porque podemos ver que aquí el gozo de Pablo no se basaba en su propia situación, si era buena o no. No se basaba en los críticos de su vida, si lo criticaban por estar pasando cierta aflicción o no. Él no se preocupaba por eso, él no se gozaba. Su gozo no dependía de esas cosas, porque su gozo no dependía de circunstancias. Su gozo era alguien, era una persona. El gozo de Pablo era Cristo y su reputación, que Cristo sea conocido, no que yo no sea conocido, que Cristo sea conocido. Y si Él elige que yo esté en prisión por esto, o si Él designa que yo pase esta tribulación, esta aflicción, para que eso suceda, yo me voy a gozar por eso. Por ese motivo, hermanos, el apóstol Pablo se gozaba cuando el Evangelio era proclamado, sin importar quién recibía el crédito, sin importarle eso. Y también a pesar de sus situaciones y a pesar de las acusaciones que lo hacían con el fin de dañar, a él no le importaba si Cristo era conocido por medio de eso. Entonces, hermanos, para ir terminando, los sufrimientos de Pablo hacían evidente no cuál era su pasión, hacían evidente o su deleite, como leímos en el Salmo 27. Los sufrimientos de Pablo hacían evidente quién era su pasión, quién era su deleite en su vida, que era Cristo. Pero hermano, eso se vio evidente en sus sufrimientos. En sus sufrimientos. Nosotros tenemos que entender eso. Los filipenses tenían que entender eso. Ustedes están pasando sufrimientos. Lo que leyó Lucas tiene que ver con eso. Pedro les escribe para animarles. ¿Y cómo les va a animar diciendo que van a sufrir? ¿Cómo puede haber ánimo ahí? Porque es dentro del plan del Señor. Del plan del Señor para nosotros el sufrimiento. Por eso podemos tener paz en medio de ese sufrimiento. Podemos tener gozo, confianza, porque es lo que designó el Señor para cada uno de nosotros.
sufrimientos por medio del cual Él va a obrar en nuestra vida. Son los sufrimientos que hacen, que muestran quién es nuestro mayor tesoro de deleite. Son los sufrimientos. El Señor usa los sufrimientos para eso. Pero otra cosa que podemos sacar de este texto es que en Cristo, hermanos, si estamos en Cristo, los sufrimientos que pasamos no son para que Cristo y su Evangelio sean estorbados, sino todo lo contrario, para que Cristo sea manifestado en nuestra vida y el progreso del Evangelio sea una realidad. Así que sea cual sea el sufrimiento, o duela como duela, Pablo en otra palabra dice: Cristo es conocido y en esto me gozaré. Cristo es conocido y en esto me gozaré. Y eso tiene que ser real en nuestra vida, hermanos. En tu sufrimiento, en mi sufrimiento. Si tu sufrimiento entonces y mi sufrimiento en Cristo es para que Él sea conocido en nosotros y en medio de los que nos rodean, entonces tenemos un motivo suficiente para estar gozosos por ello. El punto es si Cristo es nuestro mayor deleite, como lo fue en la vida de Pablo. Porque si entendemos eso, hermanos, que los sufrimientos ayudan para ese propósito, entonces, ¿saben cuál va a ser la respuesta, la consecuencia? Es que vamos a estar más dispuestos a sufrir que otras personas. Vamos a estar más dispuestos a sufrir. No vamos a estar buscando el sufrimiento como masoquistas, pero creo firmemente que el creyente tiene que estar dispuesto a sufrir por el simple hecho de estar en Cristo. Tenemos que estar dispuestos a sufrir. Tenemos que pedirle al Señor entonces que Él nos humille y que Él use la situación que sea necesaria para que Él nos humille, y por medio de eso entonces podamos ver nuestra fragilidad, nuestra debilidad, y así el poder de Cristo se manifieste, hermanos, se perfeccione en nosotros y a través de nosotros, y que eso pueda ser notorio en la vida que nos rodea. Eso es lo que necesitaban conocer los hermanos filipenses en su perspectiva de lo que estaba sucediendo Pablo. Eso es lo que nosotros tenemos que conocer en lo que estaba pasando Pablo, para también poder entender en base a esta perspectiva nuestros sufrimientos, y no a lo que nosotros pensamos, sino a lo que el Señor quiere hacer por medio de ellos. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias por las situaciones en las cuales tú dispones para que experimentemos en Cristo, Señor, porque tienen un propósito que es para bien, Señor, y para el progreso del Evangelio, y para que Cristo sea conocido en medio de lo que estamos pasando, Señor. Te pedimos que tú nos des humildad para aceptar esas circunstancias, esas situaciones, para que podamos tener gozo en medio de ellas, Señor, y que nuestro gozo sea una persona a Cristo y no lo que nosotros querramos, Señor. Te pedimos que obres esta realidad en nosotros y que la prioridad de Cristo y su Evangelio sea una realidad en nosotros en medio de cualquier situación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.